Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hablamos con Claudia hace un tiempo, que nos contaba que se venía el juicio, que estaba estudiando, que se estaba preparando, que lo estaban esperando los familiares, bueno, con mucha expectativa. Estoy hablando de la masacre del pabellón séptimo. Comenzó el juicio, están juzgando a 3 agentes penitenciarios por ese incendio en el que murieron 65 reclusos en el penal de Devoto. Esto fue en el año 1978 y queríamos saludarla para que nos cuente cómo avanza justamente este proceso judicial. ¿Cómo estás, Claudia? Gracias por recibirnos. Hola, Feli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Igualmente. Le voy a decir felicitaciones porque fue abuela, ya vi una bebé preciosa ahí que compartió una imagen. Creo que tiene la sonrisa, en este momento la estoy viendo a través del streaming, tiene la sonrisa pintada de abuela, me parece babosa. Claudia, te vamos a sacar un rato de ese lugar. Sí, vamos y venimos de la vida y de la belleza y del amor a un hecho tan horrendo como esta masacre, ¿no? Pero bueno, es la vida misma. Así es. Bueno, ¿cuántas jornadas van? Discúlpame, ¿van 2? Van 2. Sí. Mira, en este momento ahora estamos trabajando acá en casa. No sé si acá aparece Natalia Alessandro, que es mi compañera somos las 2 abogadas querellantes. Es un equipo muy feminista, jurídico. Fueron 2 audiencias hasta ahora y la de este miércoles es muy importante porque es la primera vez en que van a hablar los sobrevivientes. Ah, mira. Digamos, van a estar ahí Hugo Cardoso y Roberto Montiel, que son 2 de los sobrevivientes que estaban en el pabellón séptimo, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo anticipamos un poco? ¿Cómo recuerdan ellos los hechos? ¿Qué es lo que van a contar? Mira, Feli, nosotros escuchamos sus testimonios y de otros sobrevivientes decenas de veces. Lo que te puedo asegurar es que cada vez que los escuchamos nos cuesta creer tal nivel de crueldad. Viste que yo creo que nunca hay que perder la capacidad de asombro, ¿no? Totalmente. Porque hay que seguir asombrándose por las cosas bellas y por las cosas horrendas, ¿no? No pensar que todo ya lo hemos leído, lo hemos sabido. Y en este caso es muy tremendo porque lo que cuentan es un episodio en el que había presos que estaban en un pabellón que intentaron tener o que tuvieron un gesto de mínima rebeldía frente a una represión brutal, porque uno de los presos había cometido una rebeldía mínima de no apagar la televisión la noche anterior cuando un celador, que es uno de los procesados imputados, le vino a ordenar que la apague para pasar una lista de una comunicación. Y que este preso se había negado porque estaban en un pabellón hacinado, en plena dictadura, con un solo televisor para 160 presos, tranquilamente mirando una película. Es una cosa tan pequeña, tan cotidiana, como estar tranquilamente mirando una película y que alguien de mala manera te diga: apaguen el televisor que tengo que pasar una lista, que la podía pasar pasando un papelito, pasándosela, no, era una lista para el día siguiente para ver los que tenían que ir a tribunales, o sea, no era ninguna urgencia, no había que sacar a alguien al médico, era una cosa que se podía hacer sin interrumpir ese pequeño momento de placer de estar mirando una película. Esa pequeña rebeldía de ese preso que se llamaba Jorge Omar Tolosa, a la mañana intentaron ir a secuestrarlo. Nosotros usamos el término secuestrarlo porque ingresa a una patota penitenciaria y nuestro planteo es que eso pasaba como pasaba en la vida, digamos, en la calle, marzo del 78, ¿no? Digamos, el alojamiento, el domicilio de un preso es el pabellón o la celda. Y ahí lo quisieron sacar con el argumento de que le iban a labrar una sanción a las 3 de la mañana. Claro, imagínate, sacar a un preso a las 3 de la mañana, teóricamente, para labrarle una sanción. Año 78, digo, veamos el contexto de lo que está contando Claudia. Exactamente, exacto. Eso derivaba en una golpiza brutal. Tolosa era un preso que los otros lo llamaban un preso viejo, tenía poco menos de 40 años, pero para la mayoría de la población penal, que andaba por los 20 y pico, era un preso viejo, un chorro, un ladrón. Y venía a ese pabellón justamente castigado de otro pabellón porque había reclamado una barra de hielo, ¿no? En pleno verano había reclamado una barra de hielo y eso le costó una sanción brutal y estar en una celda de castigo. Entonces no quería volver a vivir una situación así, evidentemente se niega a salir y entonces, bueno, a la mañana ingresa una requisa brutal. Y lo que cuentan los sobrevivientes es que
no solo ingresa más servicio penitenciario, más personal que lo habitual, sino que ingresan con más violencia que la habitual. Y eso es muy importante entenderlo, porque los presos están acostumbrados a una cantidad de violencia, entre comillas, habitual, normalizada, ¿no? Entendida como lógica. Pero mirá cómo sería de bestial ese ingreso que se defendieron. No tomaron rehenes, no lastimaron a nadie, solo empujaron a la requisa para que saliera y para que no se llevaran a Tolosa, y eso fue respondido con disparos, con gases lacrimógenos, ya encerrados los presos adentro del pabellón, o sea, tirar gases lacrimógenos en un lugar cerrado, a una ratonera, un lugar que no te puedes escapar, disparos con ametralladora. Los presos pusieron unos colchones para intentar protegerse de los disparos. Esos disparos se prendieron fuego. No sabemos exactamente si por que había querosena ahí, había calentadores, o por las granadas, o por todo junto. Nadie apagó ese incendio, nadie. Y los penitenciarios, todo eso está en el expediente, prohibieron que ingresara el cuerpo de bomberos, que llegó alertados por los vecinos. O sea, llegó una dotación de bomberos con las autobombas y todo, y no los dejaron entrar, y eso está contado en el propio expediente, en el expediente de esa época, ¿no? O sea, está dicho por los propios, por los el jefe de bomberos. Y eso, cuando se apaga el fuego solo, los sobrevivientes que iban saliendo, todos cuentan, y esta es la parte que creo que siempre que la leemos o la escuchamos nos produce más horror. Doble hilera de penitenciarios pegándoles con palos, con palos barroteros, que son los palos que ellos usan para golpear los barrotes, para verificar que no estén cortados, pegándoles a los presos quemados, o sea, presos quemados vivos, con el cuerpo lacerado, y los tipos pegándoles hasta 3 pisos que tuvieron que bajar por escalera y caminar unos 100 y pico de metros hasta las celdas de castigo. Bueno, eso terminó con 65 presos muertos de esas maneras, con disparos, quemados, asfixiados o con los golpes, ¿no? Claudia, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel. Siempre es interesante escucharte, además por este relato que lo sentís tan en carne propia. Te pregunto, ¿quiénes son los que llegan al banquillo de los acusados y, como en todos estos casos, quiénes son los que quedaron afuera y tendrían que estar sentados en ese banquillo y que hoy no están? Bueno, esa es una gran pregunta. La primera respuesta es que solo llegan 3, eran 4, lamentablemente uno falleció. Falleció el jefe del cuerpo de requisa que ingresó, ese cuerpo que ingresó brutalmente, estaba a cargo de un señor Sauvage, un penitenciario, que esta requisa lamentablemente falleció, ya procesado, pero por supuesto sin condena. Y están en el banquillo, aunque están en sus casas, Juan Carlos Ruiz, que era el director de la unidad, Horacio Galíndez, que era el jefe de seguridad interna, y Gregorio Cerda, que era el celador con quien empezó todo este conflicto esta noche anterior, el conflicto que acabo de contar con el tema del televisor. Por supuesto deberían estar más personal penitenciario, algunos están muertos. Por ejemplo, estaba entre los responsables de esta masacre, estaba Víctor Dinamarca. Yo no sé si ustedes se acuerdan o les suena el nombre, pero fue después jefe de seguridad de Chabrán, porque muchos de los penitenciarios, cuando se retiran de la institución, así como policías, se retiran muy jóvenes, y muchos de ellos después tienen agencias de seguridad o trabajan en seguridad privada o como guardaespaldas. Bueno, Dinamarca era parte del equipo de Chabrán, pero ha fallecido. Quienes deberían estar, y quiero decir que no hemos logrado ni siquiera que los llamen a prestar declaración indagatoria, fueron los jueces que tomaron noticia inmediatamente de este episodio, de este hecho. En primer lugar, el juez Guillermo Rivarola, que es el mismo juez de la masacre de los curas palotinos, que recordarán, una masacre en la que fueron asesinados 5 religiosos de la orden palotina. Su secretario en ese momento, Enrique Uanciroli, que se jubiló como camarista federal, o sea, es un señor que debe estar cobrando de jubilación, no sé, 10 millones de pesos, no sé. Hizo toda una carrera judicial. En su momento nosotros imputamos también al fiscal Estracera, que ya está fallecido, porque fue el fiscal que también tomó noticia de estos hechos.
Así que efectivamente hay el juez Jorge Valerga Araoz, que quizá les suene porque fue miembro de la de la Cámara que juzgó a las juntas militares, la famosa Cámara del Juicio de las Juntas, que ahora terminó como abogado de represores, como Pedro Blaquier, que fue el que archivó la causa. Lamentablemente a Comodoro Pi les cuesta mucho juzgar, o por lo menos citar, prestar declaración indagatoria a estos personajes, ¿no? Claudia, la verdad que hay tanto para indagar en este proceso. Pensaba recién, hacías una descripción de quienes estaban ahí. El viejo tenía 40 años y era viejo. Si me tuvieras que hacer así una suerte de resumen de quiénes fueron las víctimas de esa masacre, edades, de dónde provenían, por qué estaban ahí. Bueno, eso también es súper interesante porque ese era un pabellón, como nosotros insistimos, y este juicio es el primero en el que se juzga justamente una masacre cometida contra presos llamados comunes. O sea, aquí no hay motivación política, por eso es tan importante, porque bueno, justamente nosotros hemos dado una batalla jurídica para que llegue este caso como delito de lesa humanidad, porque en principio se nos decía que no era delito de lesa humanidad porque las víctimas no eran militantes políticos. Efectivamente no lo eran. Eran los mismos presos que podés encontrar, Feli, casi te diría hoy si vas al pabellón séptimo, porque ese pabellón séptimo sigue existiendo en Devoto, sigue habiendo personas detenidas. Entonces, te encontrabas en ese momento y te podés encontrar hoy alguien que está por un tema menor de drogas. En ese momento la tenencia de drogas, mira, hay uno de los muertos, Ariel Colavini, que quienes estudiamos Derecho hace muchos años lo estudiábamos como un antecedente del caso Basterrica, porque Colavini, 2 días después de ser asesinado, él estaba ahí por tener 3 porros, por lo detuvieron en una plaza con 3 porros. ¡Qué locura! Y es un caso que llegó a la Corte Suprema, y la Corte de la dictadura resolvió que la tenencia de estupefacientes para consumo personal era un delito. Esa jurisprudencia después en democracia se modificó y es el famoso fallo Basterrica. Había mucha gente por ese tipo de por ser detenidos en razzias. Insisto, estábamos en marzo del 78, plena dictadura, y a la vez faltaban 2 meses para el Mundial, con lo cual la Argentina, la dictadura tenía que mostrarle al mundo que el país estaba pacificado. No se podía permitir, ni desórdenes sociales, ni gente en ningún orden, y tampoco en una cárcel. Claro. Tampoco un hecho. Fíjate que lo primero que informa el ministro de Justicia de entonces en un reportaje ese mismo día es: no sucedió en el pabellón de presos subversivos esto. O sea, como diciendo, no se preocupen, son solamente presos comunes. Claro. Y los medios, que siempre hablamos, y ustedes hablan y hablamos de la construcción mediática, ¿no?, de los acontecimientos, es muy impresionante porque tuvo mucho impacto mediático, pero parecía, por ejemplo, en Crónica, fue en un pabellón de drogadictos, ¿no? Como diciendo, viste, la escoria de la escoria, o locos, o gente que se droga y entonces se prende fuego y eso explicaba de alguna manera por qué había pasado lo que pasó, ¿no? Terrible realmente. Claudia, ¿cuándo sigue? ¿Cuándo es la siguiente jornada? Este miércoles a las 10 de la mañana. Feli, la semana pasada hubo un momento muy emocionante porque vino un grupo de estudiantes de nuestra universidad, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. Hay un programa que coordinan Pablo Yonto, que es abogado querellante en innumerables causas, como ustedes saben, y a Yelén Colosimo, que es responsable de investigación en la universidad. Vino un equipo de estudiantes, un grupo de estudiantes, fue muy, muy emotivo realmente. Pueden venir, el público puede venir, ya sean estudiantes, no lo sean, cualquier persona puede asistir. Hay una sala especial para que las personas asistan, es a las 10 de la mañana este miércoles, después va a empezar a ser miércoles por medio, a las 10 en la sala Zoom con S de Salud de Usos Múltiples, en el subsuelo del edificio de Comodoro Pi. Así que cualquier persona que quiera venir, acompañarnos, acompañar a los sobrevivientes, a los familiares, están invitados para asistir. Y para nosotros es muy importante sentirnos rodeados y rodeadas por el acompañamiento de quienes quieran estar ahí con nosotros. Bien, hay un sitio que me compartiste de WordPress, Masacre en el pabellón séptimo, allí estarán todos los datos de las jornadas. Sí,
ahí yo voy contando jornada a jornada lo que pasó. También se puede ver, quienes no puedan ir, lo está transmitiendo La Retaguardia, que es el canal compañero que transmite todos los juicios de lesa humanidad y otros. Ahora está transmitiendo también, por ejemplo, el intento de femicidio contra Cristina. Que justamente lamentablemente coincidimos, es el mismo día, casi a la misma hora los miércoles, pero bueno, ellos tienen 2 canales y transmiten. Y si no, el canal oficial del Poder Judicial, que también lo transmite por YouTube. O sea, se puede ver el juicio en vivo en el momento que está sucediendo y se nos puede acompañar de modo presencial quienes puedan acompañarnos ahí en las audiencias. Gracias, Claudia. Gracias por tu tiempo. Un placer, un abrazo enorme para los dos y para toda la audiencia. Gracias. Claudia Cesaroni, abogada querellante, trabajando en lo que será la tercera jornada que tendrá lugar mañana. Interesante seguirlo, si no puedes asistir, seguirlo a través de los canales que nos acaba de mencionar. La Retaguardia es uno de ellos, Poder Judicial tiene otro canal que también sigue